Para empezar, quiero leerle lo que dijo uno de los más grandes escritores y poetas de los Estados Unidos, Ralph Waldo Emerson. Él dijo que cada minuto que tú permaneces enojado, renuncias a 60 segundos de paz mental. Me gustaría admitir algo, y es que si eso es cierto, he renunciado a mucha paz en mi vida. Estamos en esta serie que llamamos Emociones y estamos hablando acerca de las emociones con las que cada uno de nosotros lidiamos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido enojados? Así que vamos a hablar de emociones con las que todos lidiamos, pero no solamente desde el punto de vista de las emociones, sino que vamos a ver que para sorpresa de muchos, Jesús también sintió estas emociones. Y la primera semana les decía que encontré este artículo que hablaba de que Jesús en los evangelios podemos trazar o mirar que sintió 39 emociones. Y yo dije como, wow, ¿cuántas emociones? Son muchísimas emociones. Y la verdad es que tú y yo tenemos muchas emociones, pero quizás la emoción más peligrosa de todas es la ira. ¿Sí? ¿Sabías que hay más asesinatos espontáneos, asesinatos por ira, lo que llaman homicidio voluntario? Alguien se molestó y en medio de su molestia mató a alguien. Hay más de esos que asesinatos con premeditación y alevosía, asesinatos en primer grado, de esos que vemos en la película, que alguien planeó y planificó la muerte de alguien. Son geniales en las películas, uno tratando de resolverlo, pero la verdad es que la mayoría de los asesinatos que hay en el mundo vienen de la ira, de un acto espontáneo de ira. Alguien dijo que la ira es un ácido que puede hacer más daño al envase, que es el recipiente que lo almacena, que a la persona a la que se vierte. Yo creo que todos sabemos que aunque la ira puede lastimar a otros, la verdad es que perjudica a aquellos quienes las llevan dentro. Y hoy vamos a hablar de este tema de la ira y lo hemos titulado Sanando corazones en medio de la ira. ¿Sí? Y partamos de ese principio, de que todos nosotros tenemos muchas emociones, pero la emoción más peligrosa de todas es la ira. Y déjame hacerte una pregunta, no hace falta que levantes la mano. Te puedo preguntar, ¿eres una persona iracunda? ¿Eres una persona agresiva? ¿Vives? No levantes la mano, no pongas el codo a nadie. ¿Vives en una familia agresiva? Tal vez trabajas con personas que se enfadan, que se enojan muy rápido. ¿Considerarías que tu jefe es alguien que se molesta, que es muy rabioso? Tal vez alguno de tus amigos, tal vez tu esposo, tal vez la esposa. Mi esposa no está hoy aquí, así que... O quizás incluso vayas a una iglesia donde el pastor es bravo. ¿Entendieron el chiste? ¿Dónde encaja la ira en tu vida? Porque la verdad es que tenemos mucha ira a nuestro alrededor. Vivimos en una cultura donde la gente parece estar molesta. Cuando entras en el Uber, cuando estás en el transporte público, hay gente que está molesta. Pero en la Biblia, y esto me parece algo tan interesante porque como la ira es una emoción que es tan difícil de manejar, me sorprende que Efesios 4:26 el apóstol Pablo nos diga esto: enójense, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo cuando, en ningún momento, ni den lugar al diablo, allí. Enójense pero no pequen. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando estés enojado, no digas ni hagas nada inapropiado. Después dicen, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, no estén enojados hasta que termine el día. No guardes amargura en tu corazón, no guardes resentimiento. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso sucede mucho? ¿Cuántos saben que hay personas que se molestan contigo y se molestan tanto que después no quieren hablar contigo? ¿Por qué? Porque tienen ese resentimiento y por semanas, hay veces, te voy a decir, yo recuerdo que cuando estaba recién casado me molestaba con mi esposa y después de una semana ya ni me acordaba por lo que estaba molesto, pero sabía que estaba molesto. Y guardamos ese rencor, guardamos esa rabia dentro de nosotros y permitimos que el enemigo entre y tenga acceso a lo que hay dentro.
Pablo advirtió contra darle una oportunidad al diablo, y esa palabra, darle lugar, en realidad en el griego significa un espacio o una habitación. Imagínate que tú estás tratando de sacar de tu casa todas las cosas malas, todas las cosas que no son de Dios, que estás sacando literalmente al diablo de tu casa, lo logras, pero dejas la puerta abierta. Y eso es lo que hace la ira. La ira lo que hace es permitir darle acceso al diablo a lo que hay dentro de tu corazón. ¿Y cuántos saben que la ira puede dañar relaciones? Puede dañar matrimonios. Así que por eso cuando estén enojados, no pequen. Tengan cuidado de no pecar y eviten darle una oportunidad al diablo. Pero dice esto: enójense, pero no pequen. ¿Sabes que esta palabra enójense es una orden? La Biblia te está dando la orden de que te enojes. Hay algunos que están diciendo amén. Eso. Pero entonces, si la ira es tan mala, ¿por qué se nos ordena enojarnos? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? ¿Cómo es que podemos enojarnos pero no pecar? Tiene que haber alguna forma en la que la ira pueda ser vista como una emoción positiva. Y el único lugar al que podamos ir para poder entender esto definitivamente es ver la vida del Señor Jesucristo. La clave está en la vida de Jesús. Y si tú lees los evangelios, si los lees con atención, te vas a dar cuenta que Jesús expresó ira varias veces. Y en una de esas momentos, en una de esas ocasiones, Jesús presenció algo que ocurrió en el templo. Y aunque te parezca que vamos a leerlo y va a parecer como que es una explosión momentánea de ira, que fue algo volátil, no fue así, sino que Él mostró una firme ira, una ira firme, una ira meditada y cuidadosa. Así que vamos a leer Mateo capítulo 21, versículos 12 al 14, y dice esto: Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que cobraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Versículo 13 dice: escrito está, dijo, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego Mateo nos da esta pequeña y extraña frase en el versículo 14 y dice que se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y este versículo parece que está fuera de contexto, pero vamos a llegar allá, que Jesús, en medio de voltear las mesas y de decirle a la gente lo que estaba haciendo mal, empieza a decir que sanó a los ciegos y a los cojos. Y lo primero, antes de darte mis 3 puntos que siempre te doy, lo primero que quiero que reconozcas es que Jesús no se caracterizó por la ira. ¿Sí? Se enojó, pero su enojo no era algo frecuente y constante. Jesús no era caracterizado por la ira. Jesús es conocido por su amor. ¿Sí? Cuando piensas en Jesús, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Piensas en que siempre estaba enojado? ¿Piensas en que, wow, sí, esta es otra historia de Jesús lanzando sillas y cayéndole a palo a la gente? No. ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en Jesús? Piensas en cómo se acercó a las personas, en cómo tocó a los leprosos, cómo amó a los marginados, cómo perdonó a los que no tenían perdón, cómo se acercaba a los pecadores. Así que mi objetivo no es que te vayas a casa diciendo, el pastor dijo que la Biblia nos ordena a enojarnos, y que llegues a tu casa y voltees la mesa de la cocina y le digas a tu esposa o a tu esposo, eso te va a enseñar a no llevarme la contraria. Ese no es mi objetivo. Lo que queremos hacer cuando estamos enojados es actuar de una manera que, aunque me enoje, no daña mi testimonio, y la gente puede, aunque encontramos a Jesús enojado, eso no cambia la percepción de amor de Él. Que actuemos de una manera que no dañe nuestras relaciones, que actuemos de una manera que no deshonre a Dios. Podemos estar enojados, pero vamos a comprometernos a no pecar. Entonces lo que quiero hacer es mostrarle 3 acciones, 3 cosas específicas que hizo Jesús, que podemos aprender de la vida de Jesús, de cómo enojarnos de una manera que honre a Dios. Vamos a ver qué fue diferente entre la ira que mostró Jesús y la ira que nosotros a menudo expresamos. Y lo primero que vamos a ver en Jesús es esto. Número 1, Jesús
Se enojó en nombre de los que eran maltratados. Si no conoces la historia, Jesús está entrando en Jerusalén justo antes de la Pascua. En Jerusalén generalmente habían unas 40,000 personas, pero para el tiempo de la Pascua, todas las personas del Imperio Romano tenían que viajar de regreso a Jerusalén y de 40 pasaban a ser 250,000 personas. Y quiero que entiendas esto que está sucediendo es la última semana de vida de Jesús. Jesús sabe que va a ser crucificado, está consciente de ello y entra al templo y lo que vio lo entristeció y lo enojó a un punto que empezó a voltear las mesas. Empezó a ver avaricia, vio hipocresía, vio cómo estaban usando la casa de su padre para un propósito que no era el que el padre había diseñado. Así que Jesús entró al templo, volteó las mesas de los cambistas de dinero. Estos cambistas lo que habían hecho era que estaban en complicidad con los sacerdotes del templo y habían llegado a un acuerdo. Les dije que la gente venía de todas partes del reino con diferentes monedas y venían al templo a ofrecer sus ofrendas, pero le decían, oh, en esa moneda no puedes dar la ofrenda, tienes que cambiarlo. ¿Y cuántos de ustedes han viajado y saben que no tienen que cambiar en el centro ni en el aeropuerto? Porque te van a dar una tasa que no te conviene. Entonces esta gente lo que estaba haciendo era poniendo una tasa terrible. Y fíjate que hay una mención especial a unas palomas allí en las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque lo que la gente tenía que hacer como parte de la ceremonia, tenía que entregar un cordero para el sacrificio. Pero la ley de los israelitas le permitía a aquellos que no tenían el dinero suficiente para comprar o para entregar un cordero, ¿sabes lo que ellos llevaban? 2 palomitas. La misma ofrenda que lleva María y José cuando van a presentar a Jesús en el templo. La ofrenda de los pobres le llaman. Así que en otro tiempo, afuera del templo podrías conseguir estas palomitas por 4 peniques, pero adentro del templo 75. O sea, 20 veces más caras. Eso era un robo a mano limpia, ¿no? Y Jesús dijo, mira, esto es explotación, ustedes están vendiendo. Y todo esto se hacía, de hecho, en los patios exteriores del templo. Y este lugar en el templo era específico para que los gentiles, para que aquellos que no pertenecían a la familia de Dios pudieran venir y orar. Y ahora imagínate, el templo, las partes de afuera del templo estaba lleno de todos estos cambistas, de toda esta gente haciendo trading, cambiando, vendiendo. Y aquellos que estaban buscando la presencia de Dios, aquellos que estaban buscando orar, aquellos que estaban buscando tener un encuentro con Dios, estaban siendo impedidos para hacerlo por los mismos que manejaban la casa de Dios. Y Jesús se enojó. Y Jesús se enoja cuando otros sufren. Y esa es la clave. La ira de Jesús es diferente a la de nosotros y la principal diferencia es que Jesús nunca se enojaba pensando en sí mismo. Al contrario, él se enojaba por las injusticias, se enojaba por las malas acciones que veía en el mundo y que afectaban a los más marginados. Jesús no se enojó por las cosas que le hicieron a él. A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús fue traicionado alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, díganmelo en voz alta. ¿Ustedes creen que Jesús fue traicionado alguna vez? Ok, ¿ustedes creen que alguna vez Jesús fue criticado? ¿Creen que alguien odiaba a Jesús? ¿Creen que alguna vez fue perseguido injustamente? La respuesta a todas esas preguntas es sí, pero Jesús nunca se enojó ante la crítica. Jesús nunca se enojó cuando alguien no estaba de acuerdo con su punto de vista. Jesús se enoja solamente cuando vio a otros sufrir. Así que existe una ira positiva y generalmente es cuando te enojas porque alguien está maltratando a otra persona. Y esa ira está bien porque surge de un deseo que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros para corregir, para detener el maltrato de los demás. Pero es una ira controlada, es una ira que tiene un propósito
y es una ira que está justificada. Por ejemplo, la Biblia en todo el Antiguo Testamento, ¿sabes cuántas veces menciona la ira de Dios? Pero cada vez que menciona la ira de Dios, Dios no está airado como te airas tú y yo, como nos enojamos tú y yo. Su ira es una ira justa. Así que Jesús se enojó cuando vio a los fariseos y a los saduceos y a la gente en el templo. De hecho, hay una mención que Jesús se enoja con los fariseos porque ellos estaban acusando a Jesús en vez de alegrarse porque él estaba sanando a un hombre que tenía la mano tullida en un sábado, en el día de reposo. Mira lo que dice Marcos 3, versículo 5. Dice que Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Jesús no estaba molesto con las personas, estaba enojado por la dureza del corazón de ellos. Estaba molesto porque habían personas que no estaban pudiendo recibir la bendición de Dios. Y mientras escuchas este mensaje, te voy a decir que lo más fácil que sucede en tu cabeza es pensar, ay, hubiera estado aquí fulanito y fulanita para que escuchar este mensaje. Es muy fácil pensar que alguien más necesita este mensaje. Pero antes de que caigas allí, déjame decirte, te animo a que mires en tu propio corazón y pregúntate, ¿qué es lo que me hace enojar? ¿Por qué guardas rencor? ¿En qué situaciones me molesto con facilidad? ¿Será que estoy siendo muy crítico con ciertas personas? ¿O incluso soy siendo un poco odioso cuando debería ser amoroso? Tal vez muchos de nosotros lo que necesitamos hacer es mirar hacia adentro y hacer una pequeña auditoría en nuestro corazón. Y déjame ser muy claro cuando digo esto. Yo sé que cuando alguien te hiere, cuando alguien dice cosas que no son ciertas acerca de ti, cuando alguien te maltrata, cuando cuentan chismes de ti, cuando te traicionan, obviamente duele y es muy natural enojarse. Es una respuesta natural, pero la buena noticia es que nosotros no estamos atados a un mundo natural, sino que seguimos a un Dios sobrenatural que nos invita a responder de una manera que va más allá del simple enojo. Créeme, yo soy como tú. Y en Venezuela decimos esto, me saca la piedra. Hay cosas que de verdad me enojan mucho. La verdad es que es natural enojarse. Es natural enojarse, pero como seguidores de Cristo, la Escritura nos insta a no buscar venganza, a no odiar a los que nos lastiman, sino que a bendecirlos y a perdonarlos. Hermanos, no lo olviden, nosotros perdonamos como Cristo nos perdonó a nosotros. Si tú llevas mucho tiempo enojado por algo, si llevas meses enojado por algo, si llevas mucho tiempo con una raíz de amargura por algo que alguien te hizo, necesitas pedirle a Dios que sane tu corazón y te ayude a perdonar así como Él nos ha perdonado a nosotros. Pero necesitamos saber si nuestro corazón está en el lugar correcto. Si nuestra ira es una ira justificada. ¿Y cómo sabemos, pastor? Bueno, para saber si nuestro enojo está bien, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Mi enojo está dirigido hacia una persona en específico o hacia una injusticia? ¿Hay una razón importante para estar enojado o solamente estoy enojado porque alguien me está llevando la contraria y no quiere ver las cosas como yo quiero y no lo hace como yo digo? Cuando yo digo. Ojalá que mi esposa escuche este mensaje. Si estamos enojados y queremos hacerle daño a alguien, eso está mal. También está mal si no soltamos nuestro enojo y si no perdonamos a las personas. Así que pensamiento número 1, Jesús se enojó en nombre de los que eran maltratados, no por algo que le hicieron a él. Número 2, Jesús cuando se enojó volcó mesas, no personas. Jesús volteó las mesas, pero no golpeó a nadie, no le gritó a nadie, no insultó a nadie. Y antes de que usted se vaya de aquí con ganas de ir a voltear mesas, lo que quiero que entiendas es que estas mesas representaban, era un simbolismo del sistema que apoyaba la hipocresía y el maltrato que estaba sucediendo en el templo.
Era en esas mesas donde se estaban perjudicando a aquellos pobres que no tenían recursos para comprar una ofrenda y presentársela a Dios. Esas mesas representaban una separación entre Dios y esas personas. Y recuerdan lo que dijimos la primera semana: no importa dónde estés, el Señor se ha acercado a nosotros. Así que Jesús volcó las mesas, y al hacerlo lo que estaba haciendo era desbaratando el sistema de injusticia. Así que, por favor, escúchame, no te estoy animando a que vayas a tirar cosas cuando llegues a tu casa. El pastor dijo que no me podía molestar con la gente, pero Jesús tiró cosas, así que yo voy. No, por favor. Sí, la verdad es que cuando estamos enojados necesitamos expresar esa ira. Pero la forma en la que Jesús expresó su ira fue de una manera que estaba enfocada en el problema y no en las personas. Esposos y esposas, Jesús expresó su ira enfocado en el problema, no en la persona. Mamás y papás, acércate al problema, no a la persona. Podemos aprender a enojarnos de una manera justa, que no está buscando dañar a nadie en el proceso, porque ¿cuántos saben que es cierto que cuando estábamos molestos, lo que más queremos es que la otra persona sienta lo mismo que yo estoy sintiendo? Pero la ira de Jesús se centraba en la restauración y en la purificación del templo, no en una venganza personal. Mira lo que dice el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 1, versículo 19. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar, dígalo conmigo, listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Reina Valera 1960, lentos para la ira. Santiago nos recuerda que debemos escuchar más, que debemos hablar menos y que no debemos enojarnos rápidamente. Así que cuando sientas ira, cuando sientas que te está subiendo aquí a la cara, que se te están poniendo las orejas calientes, cuenta hasta 10. Y si el enojo es muy grave, cuenta hasta 100. ¿Quieres ver lo que hizo Jesús? En Juan capítulo 2, 15, los teólogos tienen diferentes vistas de esto. Algunos piensan que Juan cambió la cronología de Jesús limpiando el templo y lo puso al principio de su ministerio en vez de al final del ministerio. Hay otros que dicen que 2 veces Jesús limpió el templo. Cualquiera que sea, lo que podemos estar seguros es que en las 2 Jesús, cuando se enojó, volcó mesas y no personas. Y mira, en el capítulo 2, versículo 15, dice que Jesús entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Piensen en esto: Jesús está molesto y lo que parece que es un acto de ira momentáneo y empieza a tirar las mesas. Jesús llegó, vio lo que estaba pasando, se sentó y empezó a hacer un látigo de cuerdas. 1, 2, no sé qué estaba haciendo en ese momento, pero pensó cuidadosamente en lo que haría. No fue solamente una reacción. Ahora te pregunto, ¿cómo es que la gente suele expresar su ira? Bueno, hay varias maneras. Están las personas que simplemente explotan. Sí, hay gente que tienen mecha corta. Tú le haces y escala la cosa súper rápido y se molestan de una vez y luego se calman y es como si todo estuviera bien y uno, ¿qué le pasó? ¿Sí? Hay otros que explotan y después que explotan siguen calientes como por 2 meses. Hay otros que son como una olla hirviendo. ¿Sí? Y cuando pienso en una olla, pienso en una olla de presión. Sí, saben, la pitadora, ¿no? Uno empieza a poner la carne, la comida, el agua y empieza a hervir y hervir y hervir y cuando no la cuidas o se tapa, explota. ¿Y sabes qué? Todo se ensucia. Pero en ambas hay una explosión. Y lo que pasa con la explosión es que no tienes control sobre ella.
No tienes control sobre ella. Y Pablo nos dice, hey, hermanos, está bien que se enojen, pero tienes que tener control. Nos advierte, no pequemos en nuestra ira. Y sé que esto puede sonar complicado, pero lo importante es que tú entiendas que hay una forma correcta y una forma incorrecta de estar enojado. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de expresar tu ira. Incorrecto, estar enojado todo el tiempo. Si eres una persona que está molesta todo el tiempo, necesitas ayuda. Necesitas buscar la raíz de por qué estás así. O tener un temperamento demasiado volátil. No, es que yo tengo mecha corta. No, el Señor te hizo con una mecha bien larga. Cuando la ira le hace daño a otra persona o a nosotros mismos, estamos cruzando la línea hacia el pecado. Escribe esto. No está mal sentir enojo, pero debemos expresarlo de manera adecuada, sin causar daño físico o emocional a nadie. Tienes que recordar esto. Tú tienes que controlar tus emociones. Necesitas controlar tu temperamento, o tus emociones y tu temperamento te van a controlar a ti. Aristóteles dijo esto hace mucho tiempo y de esta manera. Dijo, todo el mundo se puede enojar, eso es fácil, pero encontrar un hombre que se enoja por el motivo adecuado, contra la persona adecuada, de la manera adecuada, en el momento adecuado y durante el tiempo adecuado, es difícil y merece ser elogiado. Y estoy tan de acuerdo. Necesitamos saber cuál es el momento adecuado, a la situación adecuada, en el tiempo adecuado. Y sé que es difícil, pero ¿sabes? Una cosa que nos ayuda a responder de esa manera, otra regla importante acerca de la ira, es que debemos deshacernos de la ira rápidamente. Pablo dice que si nos enojemos, no pequemos y no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso significa que al final de cada día tú deberías eliminar cualquier rastro de ira en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como una olla de presión. Está hirviendo e hirviendo e hirviendo. No guardes rencores, sobre todo en los matrimonios. Mira, cuando Tibi y yo nos casamos hace 15 años, leímos este versículo y nos comprometimos. No vamos a irnos dormidos molestos. ¿Y sabes qué? Nunca nos hemos acostado enfadados. Hubo una vez que pasamos 4 meses sin dormir, pero nunca nos acostamos enfadados. Pero en serio, guardar rencor es como dejar la leche afuera. ¿Qué va a pasar con esa leche? Se va a dañar, se va a poner agria y se va a convertir en algo asqueroso. Si te vas a la cama airado, esa ira, ¿sabes lo que va a hacer? Va a crecer y va a dañarte emocionalmente, va a dañarte espiritualmente, porque tu enemigo está buscando un lugar, está como león rugiendo buscando a quien devorar. Y si tú dejas que la ira siga creciendo, pues él va a encontrar un lugar. ¿Y sabes qué? La ira puede consumirte, puede controlarte, puede condenarte. Por eso es tan esencial que cuando sientas la ira puedas manejarla con prontitud. No guardes ira en tu corazón. Así que vamos a asegurarnos de que cuando estemos enojados, no vamos a permitir que ese enojo se convierta en una ira injusta, en una ira que justifique que nos estamos comportando sin amor. Porque nuestra meta como cristianos no es solamente tener la razón. Veo tanto esto en las redes sociales. Cristianos tratando de tener la razón. Nuestra meta como cristianos no es siempre tener la razón. Es siempre actuar con amor. En eso conocerán que somos sus discípulos. Versículo 3. Versículo 3, mírame a mí, ya estoy modo pastor. Punto número 3. Aunque Jesús se enojó, amó y sanó a los heridos. Recordemos a nuestra historia. Estamos leyendo Mateo, Jesús entra al templo, leemos el versículo 12, versículo 13. Jesús está volteando todas las mesas, los cambistas, toda la cosa. Y luego en el versículo 14 dice que Él sanó a los ciegos y a los cojos. ¿Quiénes eran los que no podían entrar en el templo para adorar?
los pobres, los marginados, los ciegos, los enfermos, los cojos, los que no tenían recursos. Así que cuando Jesús se enoja, Él no solamente está volteando mesas por voltearlas. Lo que Jesús hizo, estaba haciendo un camino para que aquellos que estaban alejados de Dios pudieran acercarse a Él. Y cuando se acercaron, fueron sanados y fueron amados, porque a los ojos del Padre eran importantes. Justo ahí, en medio de su ira justa, nos podemos dar cuenta de que no solamente era un arrebato, no fue volteo mesas porque quiero voltear mesas, sino que fue un momento para enseñar un principio y para amar a la gente. Jesús no era pasivo por ser pasivo. Jesús no era agresivo por ser agresivo. Jesús era intencional. Y Mateo se aseguró que nosotros entendiéramos que en medio de su enojo, el Hijo de Dios seguía sanando a la gente. Que en medio de su ira, los ciegos y los cojos se pudieron acercar a Él. ¿Y qué hizo Él? Fuera de aquí, que estoy molesto. Anda para allá, para tu cuarto, que gritas, no me hables. Los sanó, los amó. De hecho, te reto, lee los evangelios. Subraya cada vez que dice que Jesús se enojó y te vas a dar cuenta que cada vez que Jesús se enojó, justamente no lo ves gritando, no lo ves ventilando sus cosas en redes sociales. Cada vez que lo ves enojarse, lo ves ayudar o sanar a alguien. Cada vez, míralo, cada vez. Ahora, yo quiero que pienses en Jesús por un momento. Porque hubo tantas personas que le hicieron daño. Hubo tantas personas que lo maltrataron, que lo traicionaron. Los fariseos, Pilato, Herodes, Judas, incluso uno de sus discípulos, Pedro. Lo traicionaron. Cuando más lo necesitaban, no estuvieron allí. Pero Jesús nunca los canceló. Nunca los anuló. Nunca les dio ley del hielo. Cometieron errores, pero eso no significaba que Jesús los cancelaba. ¿Y sabes qué? Los fariseos estaban equivocados. Pilato estaba equivocado. Herodes estaba equivocado. Judas estaba equivocado. Pedro estaba equivocado. Pero solamente porque estés equivocado no significa que Dios te cancele y te anule. Y yo no sé tú, pero yo estoy tan agradecido por un Dios que cuando cometí errores, que cuando me equivoqué, que cuando me alejé, no me anuló y no me canceló, sino que se acercó a mí. Su amor, su gracia, su misericordia, no sé tú, pero en mi vida son tan evidentes. Yo no estaría aquí si no fuera por Él. Mi vida sería completamente distinta. Mi destino habría sido completamente distinto si no fuera porque Dios no me anuló, sino porque en el amor y la misericordia de un Dios que tenía todo el derecho de estar enojado conmigo. Todo el derecho. Tenía todo el derecho de estar enojado por mi pecado. Porque yo sí pequé con premeditación y alevosía. Sabía lo que estaba haciendo, pero en lugar de eso, ¿sabes lo que hizo? Él derramó su ira sobre su hijo, que era inocente, en una cruz. Y lo juzgó a él por mi pecado. Y cuando Jesús venció a la muerte y al pecado, pagó el precio y venció la muerte, al infierno, al pecado, a la tumba, y ya nada de eso tiene poder ni control sobre nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses 2,
Versículos 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Mira lo que dice el versículo 14. Me encanta. ¿Sabes qué anuló? No te anula a ti. El versículo 14 dice: Él ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. Jesús vino a mostrar el amor y la gracia de Dios. Y lo que realmente le molestaba era cualquier cosa que separara a las personas del amor de su Padre. Así que, iglesia, cuando nos enojemos, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Cuando estés enojado, no peques. Cuando estés enojado, no seas ofendido fácilmente. Cuando estés enojado, recuerda que nuestro objetivo es, aún en medio de nuestro enojo, ser compasivos y amorosos, aún con los que no tienen la razón. Cuando estés enojado, recuerda, no fuimos llamados a ganar todas las conversaciones. No fuimos llamados a ganar todas las discusiones. No fuiste llamado a tener la razón. Fuiste llamado a amar y a perdonar como tú fuiste perdonado.